ya está con nosotros José Eduardo Abadi. Gracias por estar con nosotros, José. Buenas noches. Buenas noches. Para ocuparnos sobre las relaciones sexuales y la educación sexual, que a veces tanto hace falta, no solamente con los adolescentes, sino también con los adultos. Cómo relacionamos el tema del sexo con nuestros chicos, cómo les hablamos a los chicos y demás. Hay una página que ha creado un sector del gobierno de la ciudad en donde habla justamente de todas estas consultas que los adolescentes y las dudas que pueden allí instalar y volcar. Por ejemplo, a mí me pasó, es una de las carpetitas que hay en la página, que son anécdotas de los jóvenes que aproximadamente tienen entre 17, 15, 16 años, son adolescentes que están en pleno despertar, con la primera persona que tienen relaciones. Entonces a mí me pasó que estaba teniendo relaciones y no me cuidé. Quedo embarazada, por ejemplo. Después hay otro que son los métodos anticonceptivos. Otra de las partes es un test que es cuánto se sabe de sexo, cuánto sabes al momento de tener relaciones sexuales. Y la otra es un consultorio online donde durante todo el día vos podés realizar las consultas, tus dudas, y allí te las responden. ¿Se puede así educar mediante una página en internet? Bueno, si lo que se pretende es exclusivamente a través de una página de internet educar, si vamos a reducir la educación de lo que es la sexualidad, la vida sexual, el encuentro sexual, el sexo dentro de la relación amorosa a una página, uno diría que es insuficiente. Ahora, si nos preguntamos si una página que puede responder algunas dudas, que puede acercar algunas preguntas, no solamente a los chicos, sino también a los padres, para que los padres puedan estar al tanto de las preguntas que se formulan sus hijos. Sí. Si eso nos permite de algún modo usar un lenguaje que en este momento es el lenguaje prioritario en los jóvenes, que es el lenguaje digital, el lenguaje de internet. Es decir, hoy no vamos a pedirle a un adolescente, también es una lástima en cierto sentido también, pero que vaya a un libro, ¿no? Es mucho más inusual. Sobre todo las redes sociales, y además como los celulares son tan inteligentes, tienen aplicaciones además que hablan de sexo, estas llamadas app que uno puede bajar de un sistema operativo de cualquier celular y hablan de sexo, pueden allí entonces preguntar. Es como que también el diálogo se rompe un poco. Bueno, el lenguaje digital y la relación con la computadora instala toda una nueva modalidad vincular. Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, para no dejarla pendiente, ¿no? Si queremos reducir información, educación, formación, noción de sexualidad a una página, va a ser insuficiente. Si me preguntas si puede ser útil, te voy a decir que sí, que puede ser útil. Bien, por ejemplo, un padre tiene que hablar con el hijo y el chico le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Qué se le responde? Es muy interesante esto que me preguntas. Eso de esta época, ¿no? Claro. Perdón, esa es una exquisitez teórica de esta época. En otra época no, prácticamente no había diferencia. Había hombres y mujeres y bueno, y lo que estaba en el medio. Pero qué importante lo que estás diciendo, ¿eh? Pero que no se hablaba de lo que estaba en el medio. Me parece que ese es el punto. Claro, interesante. ¿Cómo han cambiado las nociones? Porque la sexualidad está inserta en una cultura y de acuerdo a los ejes culturales del tiempo que vivimos, tienen que ver las preguntas, tienen que ver las respuestas, tienen que ver las inquietudes y tenemos que explorar desde ese lugar. Si vamos a querer hablar de la sexualidad con nuestros hijos de hoy, como hablaban nuestros abuelos con nuestros padres, zafo de decir nuestros padres con nosotros. ¿Cómo se llama? Ni hablaba directo. Ni hablaba. Y hoy le cuesta más al padre explicar o le cuesta más al chico preguntar. Otra pregunta excelente. ¿Le cuesta más al chico preguntar o al padre contestar? Otra muy buena pregunta. Y supongo que tiene que ver con la edad de los padres también. ¿Con cuánto saben los padres? ¿Con cuánto los padres pueden responder la pregunta que vos hacés? ¿Cuánto saben los padres que la sexualidad humana no tiene que ver con la sexualidad animal? Que la sexualidad humana no tiene que ver con el instinto, con la genética, que la sexualidad humana se llama sexualidad dentro de una sociedad, es decir, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con normas, que tiene que ver con determinadas organizaciones, que tiene que ver con el erotismo. ¿El erotismo acaso es el instinto sexual? No, es una variable estrictamente humana. Es una variable artística de un fenómeno por el cual uno tiene predisposición. O artística, o que tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la búsqueda, tiene que ver con la exploración, tiene que ver con un lenguaje distinto. Octavio Paz, por ejemplo, dice que el erotismo es al sexo lo que la poesía es a la narrativa, por ejemplo. Estamos en una... Entonces, cuando uno dice, hablan de sexo, sepamos primero y entendamos cuando vamos a acercarnos a nuestros jóvenes que cuando hablamos de sexualidad humana hablamos de deseo, y
Y no hablamos solamente de ciencia, de higiene, sino también de placer, de encuentro, de la importancia del sexo en las relaciones de amor, de la cantidad de reconocimiento que hay de comunicación en un vínculo que tiene que ver con la sexualidad y que naturalmente que tiene que ver con información y educación, porque es una sexualidad humana, no animal. Una de las preguntas recurrentes que por ahí se hacen los adolescentes, y sobre todo las chicas, es ¿cuánto tiempo tengo que esperar para tener mi primera relación sexual con la relación que estoy empezando o el chico que estoy conociendo? En el momento en el que yo era chica, la respuesta era, nena, ojo, porque vos te tenés que guardar para la persona especial, porque vos tenés que tratar de llegar virgen al matrimonio y entonces de esta manera, y era toda esa perorata. Hasta que llegaba el afortunado. Claro, exacto, el que tenía la llave del candado. Ponga la música Feliz Domingo, y abría el cofre de la felicidad. Sí. Y saltábamos todos. Pero había que tener una habilidad especial. Mirá lo que te respondían primero. Claro. Ojo. Hoy, ¿cómo se llama? Eso, cuidado, peligro, prohibido, tabú, miedo. Hoy probablemente no le digas ojo. Lo que es bueno hoy saber es la diferencia entre una edad cronológica y una edad madurativa. Hay personas que tienen cierta edad pero no cierta madurez. Y viceversa. Y es bueno que la primera relación sexual, la vida sexual, la vida amorosa, esté en un momento en el cual esto pueda ser una experiencia que pueda integrarse de un modo positivo. El tema es la elección y que no sea forzado, ¿no? Por supuesto. Y que pueda integrarse de un modo positivo, crecimiento, como algo rico y hermoso que pueda ser nutritivo. Naturalmente, a muchísimos adultos convendría que tengan la madurez suficiente para que también la sexualidad de sus vidas Claro, pueda ese es el tema, porque muchos adultos, al momento de hablar con los chicos, ¿cómo se dan cuenta si el chico tiene una edad, una edad en la cabeza, una madurez especial? ¿Cómo se da cuenta si tampoco el adulto tiene demasiada información? Es que el adulto sabe poco. Cuando hablamos de educación sexual, una de las preocupaciones que hay es educar a los que van a educar, que muchas veces está bastante precaria. Y, por otro lado, el nivel de las preguntas te va dando una pauta. También hay que ver qué se pregunta, como cuando uno dice, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué le cuento? Le voy contando, pero ¿cuál va siendo la brújula, la pregunta, la inquietud? No abrumarlo, no decir de más si uno quiere, pero ir pudiendo responder las incógnitas. Y no olvidemos también de algo, la sexualidad de distintas maneras, de un modo más genuino, menos genuino, sutil, no sutil, útil, tiene absolutamente todas las versiones mediáticas en las que estamos insertos. Sí, por supuesto. Sí. ¿No? Si alguien le pregunta qué se tiene que tener en cuenta con el sexo seguro, ¿qué nos referimos cuando hablamos, nena, tenés sexo seguro? Yo lo pensaría en términos de sabemos que hay enfermedades y padecimientos que exigen un determinado cuidado. En este momento ha tomado mucha más vigencia esto a partir de la aparición del SIDA, ¿no? Otro, el problema del embarazo. Y un tercer lugar que tiene que ver con sexo seguro, que no tiene que ver con lo que se suele decir, pero lo podemos inaugurar acá nosotros, que es decirle lo que vos querés, lo que elegís, lo que deseás, y darte el permiso para que esa primera experiencia puedas reunir en ese deseo el placer, la ternura, el encuentro, y que entonces sea una experiencia grata, sin miedos, sin pudores innecesarios, con la libertad que brinda el elegir cuando uno se siente con ganas y maduro para eso. Sí, y además otro de los temas ahora que es recurrente, sobre todo en las mujeres, es el HPV, el reconocido como el virus del papiloma humano, que allí justamente está dentro del sistema de vacunación nacional, la vacuna para las chicas a partir de los 11 años, porque justamente es una complicación, una enfermedad que puede derivar a un mayor problema en la mujer, que es para tenerlo en cuenta también, y que las mamás y los papás tienen que estar interiorizados en esto. Claro que sí. En todas las vacunas. Sin duda. Y en la medida que la sexualidad forma parte de nuestra vida de un modo, insisto, multipresente, ¿no es así? Sí. Surgen, lógicamente, más preguntas, más miedos, pero también surge algo que es un hecho que creo que tiene cada vez mayor vigencia, que es la importancia que tiene la vida sexual y la sexualidad en las relaciones amorosas, en las relaciones vinculares, para ser más feliz, para estar más creativo, más imaginativo y para poder disfrutar de una pareja. Una pregunta de época también. Yo me acuerdo una vez una anécdota muy interesante. Yo no entendía por qué a los hombres de más de 60 años les gustaban tanto las piernas de las mujeres, ¿no? Por ahí la gente de mi edad mira más o los senos o la cola. Eso. Y un día mi tío me dice, mi tío es un sabio de estos temas, un gran conquistador, se casó recién a los 60 años, me dice,
porque lo único que le veíamos a las mujeres era el tobillo. Entonces, Claro. si una mujer, además del tobillo, mostraba la pantorrilla, era una novedad. Cuando yo era adolescente, muy poca gente tenía cable para ver una película porno. Tenías que alquilar un video, ir a la casa, a un amigo. Hoy, que todo se muestra, que pones 3 palabras en internet y ves cualquier cosa. ¿Por dónde pasa el deseo? ¿Por dónde pasa la noción de ver algo nuevo? Y de misterio, ¿no? Lo que tu tío podría decirle uno es que él estaba aludiendo también a que la sexualidad tiene algo como de evidente, claro, pero también tiene algo de misterioso. Por eso es lo humano la sexualidad, por eso la sexualidad humana no es instintiva, animal, por eso no elijo en función de un gen, sino en función de una biografía, de una historia, ¿no? No es que tengo el gen del zapato, por eso soy fetichista, digamos, claro, sino que tiene que ver con una biografía, una historia, y eso está encontrándose con qué. Seguramente con aspectos conocidos y otros que son incógnitas, pero que tienen que ver con el misterio y con aquello que hace del encuentro sexual algo para ser vivido de un modo feliz, ¿no? Muchísimas gracias, Por José favor, Eduardo. Gracias, un placer. Un placer haber estado con usted. Hacemos una alerta en C5N.